Recuerdo, bueno, sería en cuarto de GB o así, que se nos preguntó qué íbamos a hacer de mayores, si teníamos decidido. Entonces recuerdo que puse pintor en la casilla. Y el profesor, cuando se paseaba entre los alumnos, leyó, me preguntó si de brocha fina o de brocha gruesa. Yo contesté de brocha fina, pero entonces, pues la verdad es que no pensé el sentido de la pregunta, pero estaba claro que había elegido bien. Entonces, antes de pintar, bueno, pues en realidad lo que era, bueno, un apasionado del dibujo, ¿no? En cualquier momento que tenía libre dibujaba o incluso durante los apuntes de clase, ¿no? Estaba dos cosas a la vez. Entonces, bueno, lo que recuerdo era que la primera necesidad que encontré dentro de la curiosidad con este medio era la necesidad de dominar un tipo de lenguaje, ¿no? El código figurativo. O sea, a mí lo que me llamaba mucho la atención de la pintura era las imágenes figurativas y el ser capaz de poder hacerlas. Y es curioso, pero bueno, en la televisión, en la información visual, que es bueno, primordial, ¿no? Porque el olor y la humedad y todo el sentido, etcétera, todos los demás sentidos también te condicionan en la experiencia y luego influirán en tu pintura. Desde luego el visual es el más importante, ¿no? The development of figurative languages in Urangans painting began with a series of paintings created between 1975 and 1978. The previous paintings are tests, sketches, in which the first information he has and what interests him in relation to the painting worked out without producing a series of them, but with enough information in common to consider them a language. The aim of these pictures that could be related between them as a language turned out from a will to create a style, in fact, a level of identification with the subjects that surrounds him and the technique that solves the figuration. The technique used to create this series of paintings use oil, brush, and prepare supports with articulated colors to structure a composition through lineal brush strokes, filling up the forms with flat colors. Finally, they show a cubist sense that reminds us of Cézanne because of the geometric and volumetric reduction to synthesize the interpretation of the reality. El hecho de llegar a dedo con 13 años y el caballete a Bilbao, que era ese concurso de pintura, era en el parque de atracciones, pues llegabas tarde de tiempo. Entonces, al no tener tiempo,
recuerdo que una vez decidido el tema, te obligaba a actuar de una manera estructural. Es decir, tener una visión global de los elementos estructurales que se articulan a través de la composición en la imagen. Y luego, si te quedaba tiempo, ibas metiendo detalles. Entonces, esa administración de tiempo al mismo tiempo te obligaba a buscar el valor gestual del trazo. No podías estar haciendo pues una pincelada ahí que duda, o si duda, bueno, pero estaba aplicada con firmeza, buscando hasta dónde encajar, de manera que hasta la torpeza tenía ese sentido de la velocidad y del ritmo que habla desde el cuadro. The previous language is used again with changes in the objectives. The subjects are increased and specified, but there still are references of the world that surrounds him and the painting that he learns. Technically, he starts using the spatula to finally use the brush only to outline the drawing. We can define this series of works for what they look like, an impressionist sense for the intention to look for an effect of the light of day through color. On the other hand, it shows an expressionist character by the use of intense colors and the valuation of the all as substance. Ese primer aprendizaje en los concursos al aire libre, que ya me fue proporcionando una serie de conocimientos, cuadraron con la casualidad y la suerte de poder acceder a la universidad y poder ampliar conocimientos en este campo. Encontrándome con que, bueno, pues que realmente Bellas Artes, como facultad universitaria, no tenía antecedentes, o sea, era algo inédito y se estaba produciendo justo en este país y cuando se inicia, cuando yo tengo acceso a poder estudiar. Al ser algo nuevo no existe hasta que se crea. Entonces me fui concienciando de que yo formaba parte de ese tipo de contenidos nuevos que se estaban produciendo. The previous languages coexist with other different tests and quests, from which some should be developed more deeply. Other languages, however, remain in sketches because the pictorial objectives they already have raised weren't of much interest anymore. In this phase, there are figurative painting groups that respond to different learning targets. Some are centered in the representation of the reality, and others are pointing to put into practice the knowledge of the medium used. Personal experiments are also included that mix these objectives to finally configure a particular language that responds to his anxiety to understand the painting.
pensando qué es la pintura respecto a otros medios que van surgiendo, me doy cuenta que aunque nos movemos en el mundo de la imagen, es un medio expresivo muy material, ¿no? Es decir, utiliza el relieve y factores que son muy cercanos a la escultura, finalmente. Entonces, esto por un lado, y por otro la necesidad de comunicar, que es la que te motiva a hacer, bueno, en mi caso a elegir este medio expresivo, bueno, en ocasiones me han llegado a la idea de decir, bueno, pintar es como dar la mano. Si necesito desarrollar un concepto o una serie de conceptos creativos y tengo que estar luchando con una piedra un montón de tiempo, mi cabeza ya ha producido otras inquietudes. Entonces, tu necesidad de expresión es la que te va llevando a elegir el medio con el que estás a gusto. Entonces, la velocidad, el tiempo de la pintura, el pensar con ella y con las posibilidades que te da de jugar con la imagen, es decir, multiplicar las dimensiones en el sentido de que permite plantear espacios ilusorios y contradictorios y entrar en el juego de las informaciones específicas de las imágenes y del plano. Entonces, es al mismo tiempo más veloz que la escultura y a lo mejor más lento que otros. La elección de referentes para la pintura no ha sido permanente en el desarrollo de mis lenguajes. Incluso ha habido periodos en los que no había ninguna vinculación referencial, eran abstractos. Hay otro gran periodo que utiliza referencias, pero las referencias son en realidad estímulos de volumen sólido, de espacio o de líquido, pero de imágenes que no existen, que podrían existir. Y, sin embargo, aunque son invención y tienen este estímulo respecto a propiedades de la tridimensional, podríamos resumirlas como conceptualizaciones pictóricas de un lenguaje escultórico vasco. Pero la especificidad del medio que utilizo enseguida las devuelve a la pintura, porque se plantean espacios imposibles o contradicciones o lecturas simultáneas que no se pueden resolver en 3 dimensiones. Bueno, hay momentos que se centran en el estudio del volumen y espacio ilusorio, por ejemplo, en los que estos tipos de referentes imaginados no me eran tan prácticos para atraer al público como utilizar referentes reales. Es decir, empecé a buscar de manera natural, con esta finalidad, pues elementos geométricos sencillos, un tetrabric o tornillos, etc. Pero a este nivel también, el de la referencia, pues ha ido evolucionando porque al utilizar, por ejemplo, un Noray de Zarauz, venía un señor de fuera y decía, ¿esto qué es? Un biberón. Entonces, claro, si a un primer nivel de identificación con el referente ya había problemas, pues estábamos mal para ir pasando a un segundo. Entonces, por ejemplo, mi viaje a Nueva York era con la idea de buscar volúmenes famosos, las avenidas, las gemelas, etcétera, pues con la intención de que así lo que investigo de carácter genérico se apoyara en cosas que hay más público que reconoce. ¿Qué entendemos por buena pintura? Bueno, pues el esquema sencillo es aquella que te emociona. ¿Y emoción qué es? Pues emoción es recibir una información a la que no estás habituado o no conoces y entonces te produce una conmoción a los sentidos. Bueno, pues yo a esos niveles ya, desde luego, no es fácil que me emocione, pero debo reconocer que me entusiasma y disfruto pues con la capacidad de estimular volumen,
de las sotanas de los frailes que pinta Zurbarán, o me fascina también la capacidad de sugestión de espacios intermedios que crea Turner, el acuarelista inglés, con sus aguadas. Pero, bueno, sobre todo, el pintor que más me interesa es un pintor vasco, José Luis Tolosa, y si se me preguntara por qué, pues en primer lugar resumiría porque hay una gran coherencia entre lo que pinta y lo que dice. Entonces, como yo he tenido siempre ese deseo de saber lo que hago y de conocer este medio, resulta que me he encontrado pues con una persona que me puede aportar a este nivel, ¿no? Usar la pintura como medio de expresión es satisfacer la necesidad de comunicación de una persona. Y dadas las características que es un medio creativo y que interviene el cerebro, etcétera, y toda su complejidad, bueno, pues trae como consecuencia también que tenga un sentido terapéutico, ¿no? De hecho, ha habido momentos en mi vida en que la utilización de la pintura como terapia personal, digamos, para afrontar la vida, era, digamos, de tal medida que yo no servía a la pintura, sino me servía de la pintura. The references can be used in an unconscious way, as you can see in the development of the language of the hominids. Within the experiments of figuration, he produces expressionist paintings that show the human or animal shapes that obey to some existential expressive objectives related to the reflection of the existential limit of life. In any given moment, this series of paintings begin to take another iconographic and technical direction. He makes representations of fusions of human and animal bodies, childbirths and maternities, solved with matter brushstrokes of color, and sometimes collage of objects like crystals. After the birth of his son, he became aware of the neglect of this type of production and of the influence this event had as a motivation for these paintings. Por un lado, cuando pinto, yo no soy consciente de la velocidad del tiempo físico, o sea, me pongo a pintar y bueno, pues han podido pasar unas horas y yo, ese espacio de tiempo pues ha sido relativamente corto, ¿no? Tú te pones a crear y te olvidas del tiempo físico. Podría hablarse hasta del tiempo de decisión que se toma para ver si un cuadro está terminado o no. Desde que lo miras hasta que decides si hay que poner más pinceladas o no, es un tiempo corto. Ahora, la toma de decisión viene en función del estímulo de los elementos que tú vas organizando respecto a esa intención entre dirigida pero no precisada, que te ha motivado a construir la imagen. La pintura, sobre todo, primero es un diálogo con uno mismo, ¿no? Tú vas viendo la imagen que vas produciendo y es como un monólogo, pero a través de un lenguaje visual, ¿no?, del pensamiento hablado. Luego, automáticamente, ese producto de comunicación necesitas contrastarlo con las personas que conoces. Y no buscas necesariamente a alguien entendido, necesitas a alguien intuitivo que te dé un primer golpe de sensación, de valoración. Esto habla, digamos, ¿no? Está bien. Si no confirmas ese primer golpe, pues los demás probablemente no tengan mucho éxito. The language of search developed with the use of the technique of mutual incompatibility between oil and water has a painting stage of analytical character whose experimental displays led him progressively
to the theoretical analysis that ends in a thesis and later investigations. From this moment on, his pictorial production is characterized by the development of the mutual incompatibility with different experimental intentions. On one hand, he tries to find formal expressive possibilities. Mixing water and oil stimulates the emergence of textures that suggest little depth, the presence of wet or erode solids, and stimulations of high and low relief. On the other hand, he considers the sense of using it, understanding it, like a resourcing to continue the research of different aspects of painting that interest him from a theoretical and practical approach. La pintura, que surge como necesidad de comunicación, cuando se contrasta con el público, si la primera reacción es de interés o que gusta o proporciona algún tipo de sensación agradable, ¿no? Pues dices, jo, esto, pues qué bien, ¿no? Parece como que no he perdido el tiempo. Primero me ha servido a mí y bueno, pues parece que puede servir a otros. Pues eso es una gran satisfacción, por un lado. Y luego, bueno, el hecho de vender, si alguien compra, pues, bueno, pues verdaderamente es algo que te da mucha confianza, ¿no? Que dices, pues este tío me apoya, o sea, ve que lo que hago tiene un interés y que me lo tomo en serio y bueno, valora en lo que paga la satisfacción que le pueda dar esa obra. Lo que pasa es que hasta eso ha evolucionado, ¿no? Porque el nivel comercial que, bueno, pues que la evolución ha ido llevando mi obra, como han evolucionado todos los demás aspectos, como es el didáctico que he tenido, etcétera, 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 bueno, ha hecho que haya compradores también pues que compran, no sé si por estos valores de emoción o porque la pintura aporte conocimiento en este campo o no, simplemente porque empieza a ser ya un valor de mercado, ¿no? Y apuestan. Les parece que, por lo que han oído y han leído, que es algo que económicamente va a tener un reconocimiento, ¿no? Que lo está teniendo y que va a más. Entonces, ese tipo de cliente, pues antes no existía. Poder dedicarme a pintar es una satisfacción, porque era una necesidad y las circunstancias no te ayudan. Pero no me cabe duda que lo que te vas ganando con esfuerzo, por lo menos para mi manera de ser, sabe mejor que incluso si te cae algo llovido del cielo sin esfuerzo. Entonces, bueno, es una satisfacción poder cumplir con mi manera de ser y mi manera de entender el mundo, pero bueno, es algo que te lo ganas.
Lo que me gusta de esta charla, de que está saliendo unas visiones sintéticas de un montón de informes y cosas que tengo sueltas para atar, ¿no? Sí, una visión de tengo síntesis. tipo